Ya. Ahora pregunto, esta es la nómina regular semanal. Pregunta, ¿de dónde yo saqué esta cantidad de horas ordinarias, horas extraordinarias y horas nocturnas? ¿De dónde yo obtuve esa información? Levantando la mano. Oliver. Profe, Ajá. eso es más o menos una nómina semanal. Ajá. Eso no lo pasan los supervisores de recursos humanos, ¿sería? No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Pero suponiendo que fuera así, ¿de dónde lo sacan? Bueno, profe, ellos no tienen un control sobre la producción, las horas trabajadas y el precio que se ¿De paga esa clase la dimos? cada operación. ¿De esa clase la dimos? Sí, ¿Cómo se sí, llama? no me acuerdo. Pero no me acuerdo ahora, no me acuerdo. ¿Te va bien, Oliver? Vaya a ver. Eh, Como no me acuerdo ahora mismo. Usted está súper caliente. Yo sé que sí, pero es el nombre en la lengua, o sea, no me llega a la mente. Ok, de la tarjeta. De la tarjeta, exactamente. La tarjeta del ponche. Recuerden que esa tarjeta puede ser una tarjeta física o puede ser un archivo de Excel, porque si tienen ponche con el dedo, con el fingerprint, es decir, con las huellas, ¿verdad? También eso le podemos llamar tarjetas de ponche. Por el ponche, de ahí se sacan esas informaciones. Esas informaciones se sacan. Usted lo dijo, profe, pero por el chat. ¿Perdón? Que Denny lo respondió, pero lo puso por el chat. Como usted dice que no lo pone cuando lo pone completo. Ah, ok, bien. Entonces ya saben de dónde salen esas horas, ¿verdad? Tengo todas mis tarjetas y yo voy a computar. Antes había que comenzar a sumar a mano esa tarjeta, a ver cuántas horas habían trabajado, señores, era así. Entonces, aquí tenemos, la tarjeta de Franklin, dice que trabajó 45 horas. De esas 45 horas sabemos ya que las 44 son las ordinarias, ¿verdad? Y que después de 44 son extraordinarias. Robert. Sí, profe, en cuanto al tema de las empresas que son por la huella digital, ellos tienen, realmente todavía trabajan de las dos maneras, porque hay situaciones que se presentan cuando hay empleados, por ejemplo, que se presentan, ponchan, no se trabaja, y sencillamente, como son tipos de fraudes que se crean, entonces el supervisor tiene, vamos a decir, la responsabilidad de crearle una planilla, la cual tiene que firmar el supervisor y el empleado para presentársela entonces a recursos humanos y proceder a que diga lo mismo que diga esa planilla, sea lo mismo que se vea entonces en el ponche. Ah, perfecto, perfecto. Cada empresa tiene su forma de trabajar. Muy bien, Robert. Bien, entonces ya yo saqué mi cuenta, conté las horas. La de Franklin trabajó 44 horas y una extraordinaria, ¿verdad? Entonces, Franklin tiene un salario de 15,500 mensual. ¿Qué yo hago? Bueno, buscar mi salario ordinario. ¿Cómo yo busco el salario ordinario? Esa no se la puse esa nota, pero eso está en el material de apoyo. ¿Cómo yo busco el salario ordinario por hora? Bueno, pues entonces yo voy a coger mi salario mensual y lo voy a dividir entre 23.83. ¿Verdad? 23.83. Y ahí tengo mi salario por día. Lo voy a dividir entre 8 para conseguir mi salario por hora. Porque es por hora, esos trabajadores están por horas. Por eso yo tengo mi nómina de esa forma. Entonces, el salario ordinario por hora de Franklin son 81,31. Las horas extras, hay que saber o recordar que tenemos dos tipos de horas extras.
de más de 44 y menos de 68 se pagan al 35%. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo aquí. 81.31 por 1.35. Y 81.31, esa es la de ahora. Entonces, de 68 horas en adelante se paga al 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que lo tengo que multiplicar por 2. Y ahí yo tengo mi salario por hora extraordinaria al 35% y mi salario por hora extraordinaria al 100%. Bien. Y aquí lo tengo. El salario por hora nocturna, ¿cómo lo consigo? Siempre voy a trabajar con mi salario base. ¿Cuál es el salario base? El salario ordinario. 81.31. Las horas nocturnas se pagan por encima de un 15%. Entonces yo voy a multiplicarlo por 1.15 y ahí está. Vamos a borrar esto. Aquí tengo horas extra 81.31 por 1.35. Las horas nocturnas 81.31 por 1.15. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces continuamos. Ya yo tengo mi salario por hora, ya yo tengo las horas trabajadas y mi salario por hora por tipo de hora o por categoría de horas. Ahora yo voy a calcular los montos brutos que se ganó Franklin por cada categoría de hora. Entonces yo tengo aquí horas ordinarias. ¿Cuál es el monto bruto que Franklin se ganó por horas ordinarias? Yo voy a coger el total de horas ordinarias que Franklin trabajó y lo voy a multiplicar por el salario ordinario por hora. Y ahí lo tengo. Igual voy a hacer con las horas extraordinarias. ¿Cuántas horas extraordinarias trabajó Franklin? Aquí tengo una. ¿Y cuál es el salario por hora extraordinaria de Franklin? Este que está aquí. Y lo voy a multiplicar. Igual, entonces, las horas nocturnas. ¿Cuántas horas nocturnas trabajó Franklin? Nada. No tengo que multiplicar porque es nada, ¿verdad? Y ahí me quedé en 0. Y ya yo sé cuánto Franklin ganó. Ganó 3.577 por horas ordinarias y ganó 109.76 por horas extraordinarias. Lo que quiere decir que tiene un total, vamos a ver, fíjense, recordarán que las horas extraordinarias no se computan para la seguridad social. No se computan para seguridad social. Entonces, las horas nocturnas y las horas ordinarias sí se computan. Entonces, aquí lo tengo. Bien. Y ahí, a este monto que yo tengo aquí, bruto ganado para TCS o para Seguridad Social, es que voy a calcularle la Seguridad Social a ese monto. ¿Cuánto es la Seguridad Social? 3.04 para salud. Se le descuenta, se le retiene al trabajador. Y de pensión se le descuenta un 2.87%. Pero recordando que las horas extraordinarias no se computan para seguridad social. Y aquí lo tengo, mírenlo ahí. Bien, y luego, ¿qué yo voy a hacer? Verificar si ese salario es un salario que se le va a descontar impuestos sobre la renta. Ese salario aplica para impuestos sobre la renta. Impuestos sobre la renta ya sabemos, porque lo hemos visto en varios módulos ya y cursos, que
solamente es a partir de los 34.685 mensual. Y 3.577 semanal no llega. Además, usted tiene el salario por aquí también, el salario mensual, ¿verdad? Si ahí dijera 36.000 pesos, entonces usted se dispone a calcular impuestos sobre la renta. Y lo pone aquí lo que le dé de impuestos sobre la renta. Va a sumar todo, todas las deducciones y luego va a restar. Luego va a restar esto menos esto. El total ganado para impuestos sobre la renta, ahí va todo lo que se ganó. Todo. Bien. ¿Preguntas de eso, jóvenes? Todo bien hasta ahora, profe. Bien. Yo voy a necesitar algo. ¿Qué cosa? Una tabla que te mandó Ajá. sobre la forma de los periodos de pago de la semana, 5.5. Esto está en el material, me parece a mí. Vamos a revisar. ¿Dónde está? En el material de apoyo, pero yo lo voy a revisar ahora. Pues déjeme revisar el material de apoyo entonces. Lo estoy revisando. Le dejo saber. Si no Ok. está ahí, se la mando por Por el WhatsApp. grupo. Entonces. Ok. Sí, está en el grupo. Perdón, está en el material, Oliver. De la página 8 en adelante está. Exacto, en la página 8. Muy bien, gracias, Robert. ¿Lo vieron? Oliver. Oliver, ¿lo vio? Sí, lo estoy buscando aquí. Déjame ver. ¿Dónde está en el material? Ah, sí, ya la vi, sí. La página 8 está. Gracias. A la orden. Entonces, vamos a ver dónde estaba. Aquí. Ok, entonces, con eso todo claro. Ustedes lo ven en esa plantilla que yo les subí, revisan. Yo voy a chequear los videos, que yo creo, no sé si están no recuerdo si están en YouTube, pero yo se los mando. De todos modos, le mando un link, por si acaso. ¿Quieren que le explique impuestos sobre la renta o no es necesario? ¿Cómo que no, profe? Claro que sí. Le explico impuestos sobre la renta. Entonces vamos a coger el mismo empleado, vamos a decir que gana más dinero, ¿verdad? Vamos a decir que este señor gana, ¿cuánto le vamos a poner que gana? 45,000 pesos. 45. Ahí está, 45. Yo hago lo mismo, ¿verdad? Siempre voy a hacer lo mismo. Voy a dividir el salario mensual entre 23.83 y después entre 8. Y todo lo que yo le expliqué aquí es lo mismo hasta aquí. Ojo, ¿Sí? la plantilla de Excel no se muestra en la pantalla. Gracias. Ahora sí. Ok, entonces aquí tenemos 45,000 pesos le puse a Franklin ahora. Le digo que aquí todo eso va a ser lo mismo, todo va a ser lo mismo. La diferencia va a estar en el cálculo de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que saber para calcular el impuesto sobre la renta de asalariados son los topes salariales que tenemos, 10 topes para salud y 10 topes de salario mínimo para salud y 20 topes de salario mínimo para pensión. Eso lo tenemos que saber. Y lo segundo es que el salario, todo lo que es
Todo lo que es salario va para el cálculo de impuestos sobre la renta. Todo lo que usted se ganó va para el cálculo del impuesto sobre la renta. No es igual que la TCS. Para TCS no van las horas extraordinarias, ¿verdad? Pero para impuestos sobre la renta va todo. Entonces vamos a calcular. También otra cosa que deben de tener presente es que el impuesto sobre la renta se calcula mensual. Y y esta nómina es semanal. Entonces usted lo calcula mensual y después lo va a llevar a semanal. Vamos a ver. Yo tengo aquí que este señor ganó, según la nómina, 10,704,73 a la semana, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que le dije fue que la seguridad social está exenta de impuestos sobre la renta. Yo voy a coger mi 10,000 y le voy a restar la seguridad social. Entonces, el salario imponible, el salario sujeto a retención son 10,090,91. Eso es un salario semanal, ¿verdad? Ese salario semanal tengo que llevarlo necesariamente a salario mensual. Entonces, presumimos, yo voy a decir 10,090 por 4.33. Y presumimos que el salario de ese señor es 43,693,66. Después que yo tengo eso realizado, yo me voy a la tablita, acuérdense de la tablita siempre, me voy a la tablita y chequeo en qué rango cae ese salario, 43,693,66. Y lo busco aquí, no está aquí, y lo busco aquí, está aquí, ¿verdad que sí? Que está dentro de los 34,000 hasta los 52,000, ahí está. Bien, entonces, ¿qué dice la tabla? La tabla dice que se va a pagar un salario de ese monto, va a pagar un 15% del excedente de 34,685. Y lo primero que tengo que hacer es buscar ese excedente. El excedente es restar, ahí está, restar. Y este es mi excedente. Este es mi excedente. ¿Verdad? Y la tablita dice que es el 15% del excedente. Pues entonces está fácil. Porque a esos 9,000 yo lo voy a multiplicar por el 15% o 15%. Y este es el impuesto sobre la renta mensual. Y como la nómina es semanal, entonces yo tengo que decir ese impuesto sobre la renta mensual, llevarlo a impuesto sobre la renta semanal, dividiéndolo entre 4.33. Y a ese señor se le va a descontar de impuesto sobre la renta 312,8. Y lo vamos a poner aquí. 312,8. Y ahí está. Ahí sumo estas tres las sumo, me dan 925 y esos 925 lo voy a restar de 10,704. Bien, y lo que va a cobrar son 9,778 en esa semana. Bien. Ay, papá. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Eso ahí, profesora, es si la empresa decide aplicarle el descuento semanal, supongo yo. No, mi amor, no es la empresa no tiene que decidirlo. Eso es una ley, entonces como es una ley, La ley. tiene que hacer. No, yo me refiero en el tema de que sabemos que es mensual, pero como aplicamos este cálculo ahí en esa casilla, de una manera semanal, de que se vea que son 300 y pico de pesos, realmente yo he visto que la persona que cobra semanal, tienen 3 semanas que cobran normal y la última semana entonces se le aplica el impuesto sobre la renta.
Pero en este caso, que usted lo hizo así, me imagino que si la empresa toma la decisión de dividirlo. No, pero ¿y cómo le van a descontar en una sola semana eso? Robin, no te entiende, entiende. Sí, Sí, yo te sí, entiendo, se daba mucho el caso donde yo trabajaba. Robert, yo te entiendo Ajá. perfectamente lo que tú dijiste, pero yo lo que digo es, ¿y cómo lo van a hacer así? Entonces, en una semana se va a ver, entonces, no hay equilibrio. No sé realmente cómo se hacían allá en esa parte, pero sí, había muchos de mis compañeros que estaban al grito porque les descontaban un monto muy elevado porque era una sola semana. Exacto, exactamente. Esos son como políticas medio raras, que no, porque Sí, en una sola semana descontarle todo el impuesto sobre la renta, eso no lo dice en ningún sitio. Pero tampoco, tú ves, ¿qué es lo más conveniente? Lo más conveniente es que ese impuesto se descuente en la semana que tú te ganas el dinero. es correcto, correcto. A lo mejor también, Robert, vamos a ver, a ponerme de parte de la empresa ahora. A lo mejor la empresa Ajá. dice, bueno, este empleado, porque como presumimos, fíjense que aquí yo le digo, presumimos, esto es presunto, presumimos que se gana 43,000 pesos al mes. Puede ser que en esta semana ese trabajador haya ganado dinero de horas extras, ¿verdad? Que nunca en otra semana se la ganaba. Vamos a suponer. Cuando le descuenten ese impuesto sobre la renta en esa semana, va a decir, pero a mí nunca me han descontado impuestos sobre la renta. Yo no califico para eso y en esta semana me descontaron. ¿Y por qué? Bueno, porque en esa semana hizo muchas horas extras, su salario aumentó y se presume que ese es su salario siempre. Y le descuentan. Entonces, tal vez la empresa dijo, no, para evitar estas situaciones, vamos a hacer el descuento una sola vez. Y lo calculamos en base a lo que realmente se ganó en el mes. Tú ves, poniendo... Sí, también yo considero que quizás como hay situaciones en la cual hay empleados, por ejemplo, que tienen situaciones ya sea de salud y deben de faltar y eso se descuenta, serán meses que no se le va a descontar impuestos sobre la renta, quizás por eso toma la decisión de que sea mensual para ver si al final del mes aplica o no aplica. Quizás sea eso lo que ellos hayan decidido. Exactamente, para ponerme del lado de la empresa, ¿verdad? Pero es mejor Correcto. siempre buscar un equilibrio y hacer los descuentos cuando correspondan. Si la nómina es semanal, deben hacerse los descuentos semanales. Si es quincenal, quincenal. No cargarlo a una sola semana. Bien, Correcto. ok. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Le voy a mandar los videos también de cálculo de impuestos sobre la renta. Sí, perdón, profe. ¿Sí? Algo que vi extraño que no había visto anteriormente. Eso 4.33. ¿Por qué el 33? Porque esas son las semanas que se trabajan en el mes. 4.33 semanas. Habla sobre algo en el manual sobre eso, porque todavía no lo he visto tampoco en el manual. Yo le puse lo que Oliver estaba preguntando, que tú le dijiste que estaba en la página 1. Exacto. Eh, sí, esa parte yo la vi ahí y la entendí un poco, porque sí, también la llegué a ver en una materia de derecho laboral. Pero el 4.33 realmente hasta ahora no lo había visto, por eso no me he informado sobre esa parte ahí, porque no sabía que para llevar un monto semanal a mensual lo multiplicábamos por esa cantidad y también para dividirlo se dividía por la misma cantidad. Ahí no, realmente no lo había visto. Por No, eso la pregunta. Y sí, ahora que veo mi cuadrito gris, veo que usted también lo tiene aquí, sí. pero bueno, tendré que leer bien este cuadro para ver los detalles entonces en este caso. No, lo que tú tienes que leer es el reglamento de aplicación del Código de Trabajo. Tú lees, ¿Eso también lo tenemos en el manual o es una ley aparte? esto yo no se lo subí.
Eso, porque como es de paso de básico de contabilidad, yo no le subí eso. Espérame, el reglamento de aplicación, creo que es en el artículo 24. Espérame, déjame buscar mi código. Me parece que el artículo 24. Reglamento de aplicación. Página 195. Artículo 24. No es el 30, no es el 24. En el 32, Robert. Reglamento de aplicación del Código de Trabajo a partir del artículo 32. Ahí te habla, ahí no te habla de 4.33, pero ahí te habla del 5,5, del 11.91, del 23.83, de eso te habla ahí. Entonces, ¿de dónde sale 4.33? El 4.33 sale de la cantidad de semanas que tiene el año dividida en la cantidad de meses. Vamos a ver si es ahí. Míralo ahí. ¿Cuántos meses, cuántas semanas tiene el año? 52. ¿Cuántos meses tiene el año? 2 semanas. 12 meses. 12. Entonces, ¿cuánto me da? 4.33 semanas por mes. Es un promedio. Ok. Y ese número es que se utiliza para las nóminas semanales. Es decir, yo gano 10,000. Por eso hay muchas confusiones. A un trabajador tú le dices, te voy a pagar 2,000 pesos semanal o te voy a pagar 10,000 pesos mensual. 10,000 pesos, ¿verdad? ¿Cuánto ese trabajador cree que le van a pagar semanal? Ese trabajador, 2.500. eso es lo que él cree, pero eso no es lo que le van a pagar semanal. Lo que se le va a pagar semanal a ese trabajador es 2,309. Qué infamia, Dios mío. Infamia no, es que esos números, tuviste, la matemática no, con la matemática no hay perdedera. ¿Tuviste? Sí, profe, yo sé, pero te sabes que uno se ha ido de las 4 semanas y eso. Yo me hace la ilusión de que cobra mucho dinero. Es que no son 4, hay meses que tienen 5 y entonces tenemos que buscar. No, pero es mejor. Bien. No, pero está bien, por lo menos se aclaró esa parte. Ok, pero tú lees en el artículo 32 del reglamento de aplicación del código, no del código. Bien. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Ok, pues como no hay preguntas, vámonos a ver otra nómina. Vamos a ver la nómina de salario de Navidad. Salario de Navidad. Denny me preguntaba que esto debía ser dividido entre 12, pero está entre 12. ¿Tú lo revisaste, Denny? Está entre 12 todos. No sé a qué él se refería. Bien, el salario de Navidad es sumamente fácil. Y vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer en salario de Navidad? Bueno, todo lo que se ganó en el año calendario. Tenemos que saber qué es un año calendario. El año calendario comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, todo lo que se ganó en ese lapso de tiempo, usted lo va a dividir entre 12 y eso es lo que le va a dar salario de Navidad. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Las licencias médicas. Cuando hay licencia médica, no hay pago. Entonces, como no hay pago, el salario de Navidad disminuye. Por ejemplo, en este caso, bueno, este caso no. Este caso, vamos a ver si hay un caso. Aquí está. Este señor en abril y en mayo no trabajó por enfermedad común, por una licencia médica. Entonces, fíjense cómo disminuye. Si él hubiera trabajado el año entero,
el año entero, vamos a quitar esos dos. Y vamos a poner aquí 17.610 y 17.610. Aquí, vamos a ver. Miren, hubiera ganado más de salario de Navidad. Pero en abril y mayo, él estuvo de licencia médica. Y aquí también. ¿Qué pasó con él en marzo entonces con eso de los 15,000 pesos, esa diferencia? ¿Cómo? ¿Qué pasó con él en marzo? Que devengó solamente 15,000 pesos. Bueno, eso que faltó 2 o 3 días y no se le pagó. Pudo haber sido. Ok. Pudo haber sido eso. Entonces, otra cosa, ¿qué va a pasar con el salario de Navidad del 2020? ¿Quién me dice? Bueno, Repita la pregunta, profe. ¿Qué va a pasar con el salario de Navidad? Con lo que los trabajadores van a cobrar en Navidad. Usted lo dice ahora por lo de la pandemia y eso. Por lo de la pandemia, ¿qué va a pasar? Bueno, claro. usted sabe que el gobierno está cubriendo una parte ahí. Ajá. Yo me imagino que que seguramente harán lo mismo, diría yo. Pero hubo 2 meses, 2 meses que no trabajaron los empleados. Por el gobierno se encargó de pagarle nómina, de pagarle su sueldo. No, eso no es salario. No es salario. No te Era, va a contar, profe. no fue de una vez que se activó de fase en cuarentena. Vamos a ver, levantando la mano. ¿Qué va a pasar? Calcúlenme el salario de Navidad. De una persona que gana 10,000 pesos mensual y abril y mayo no trabajó por la cuarentena. Calcúlenmelo, por favor. No, pero, lamentablemente habría que sumarle los demás 10 meses y dividirse entre 10 lo que es el resultado. No, entre 10, ¿no? ¿Y entonces? No, porque no son 10 meses laborados ahí. ¿Pero qué dice el código de trabajo con relación al salario de Navidad? Vamos a ver. Vamos a ver. Hablen. No, perdón. Se divide entre los 12 meses del año completo, aunque se sumen todo lo que devengó en los 10 meses que trabajó. Exactamente. Entonces, esos 2 meses no van a cobrar el salario de Navidad. Es decir, que una persona que trabaje con un salario de 10,000 pesos, que dejó de trabajar abril y mayo, va a ganar de salario de Navidad menos dinero que el año pasado. 8,300. 8,300. Imagínese usted que ese señor trabajó los 12 meses. 12 por 10,000. Eso le va a dar 120,000. Entre 12 le va a dar lo mismo 10,000. Miren la diferencia. Con 2 meses que dejó de trabajar con un salario de 10,000, va a ganar. Ay, ¿qué hice? Perdón. Menos este. Va a ganar 1,666 pesos menos de salario de Navidad. Porque no trabajó, estaba suspendido. Cuando los contratos de trabajo se suspenden, no hay responsabilidad. Entonces, eso no cuenta para el salario de Navidad. Bien, ¿entendieron entonces cómo se calcula el salario de Navidad? ¿Preguntas? Preguntas. Miren, ahí tienen varios escenarios. Un trabajador que comenzó a trabajar en mayo, una trabajadora que estaba de licencia pre y postnatal. La única suspensión que se paga es pre y postnatal. Es decir, que si hay una mujer trabajadora en periodo pre y postnatal, hay que sumarle su salario para calcularle el salario de Navidad. Un empleado que comenzó en diciembre a trabajar, se le calcula el sueldo entre 12. Y el que tenga licencia médica, suspendido por la pandemia, imagínense esos trabajadores que tienen 3, 4, 5 meses suspendidos, lo que van a cobrar de salario de Navidad.
Porque hay gente que tiene 5 meses suspendido, no sé si ustedes lo sabían. Hay Sí, sí. sí. Profe, pero no es suspendido porque le pagan su sueldo. ¿Qué no van a trabajar? ¿Y a dónde le pagan? ¿Y quién le paga? El programa FASE, profe. Pero eso no es salario, Oliver. No, O estoy no, según tengo confundiendo. entendido, eso aquí hay Eso no es salario, ni que eso no cotiza. profe. Eso no es salario. Dígame. Robert, dime. Según tengo entendido, aquí hay como una suspensión de contrato hasta nuevo aviso, hasta que la empresa se ponga de parte con el empleado y vuelvan otra vez vamos a decir, a vincularse en la empresa. Pero lo del FASE es como Una ayuda, vamos a decir, un subsidio ahí del gobierno. un subsidio, y eso no es salario. Tienen que Correcto. entender bien cuando lo que es salario, porque para Navidad solamente es el salario ordinario, acuérdense. Ahí lo dicen en materia de apoyo, salario ordinario. Y eso de fase no es salario ordinario. Ni siquiera cotizó ni para seguridad social, ni para impuestos sobre la renta. Así que, bien, ¿alguna otra pregunta con relación al salario de Navidad? ¿Preguntas? Profe, al trabajador 3 que usted le puso licencia y al trabajador 5 que le puso enfermedad común, ¿eso sería lo mismo? No. Aquí dice licencia pre y post. Sí, no, lo que pasa es que en el mes de mayo y junio solamente dice licencia. Ah, ok. Eso es pre y post. Ah, lo que pasa es que el pre y post Ok. son 3. 3 y algo. Tú ves, 3 meses y algo. Ok, entiendo. Entonces, están de licencia, están suspendidos los contratos. Sin embargo, aquí en pre y post hay que pagarle salario, dice la ley. Sí. ¿Alguna otra pregunta? El tema no. No. Pues lo Bueno, vamos a dejar hasta ahí y vamos a ver participación de beneficios, prestaciones y vacaciones para el miércoles. Pero ustedes pueden ir trabajando porque como esos repasos, si ustedes pueden hacer toda su nómina, la hacen, ¿verdad? Y ya cuando estemos explicando aquí va a ser mucho más fácil. Pero el que no pueda hacerla, no la hace, espera las explicaciones. Bien. Entonces, explicamos ok, perfecto. y salario de Navidad. Si tienen preguntas, por favor. Pues entonces vamos a dejarlo hasta aquí. No he podido corregir todavía porque he tenido algunas situaciones, entonces yo espero, hoy yo tampoco voy a poder corregirle. No sé si mañana o el miércoles es que creo que voy a tener un chance para corregirlo, ¿oyeron? Así que discúlpenme. Profe, ¿cuáles son las asignaciones que usted está corrigiendo? ¿Cómo? ¿Cuáles son las asignaciones que usted está corrigiendo? No, yo no he corregido el módulo 2, el módulo 3 yo no lo he corregido todavía. Ah, ok. Si no, porque como estamos en el módulo 3 y hay varias cosas, no sé si usted está iniciando con el 3 a corregir lo primordial. No, yo no he hecho nada todavía del 3. Ok, perfecto. Voy a colocarle el examen, la evaluación escrita, también desde ahora, para el que pueda hacerla, la hace, pero no es con prisa, ¿oyeron? No es con prisa. Ustedes lo hacen Ay, gracias. cuando lo necesiten, cuando se sientan ya listos para hacerla. Pues si no tienen más preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y el miércoles continuamos. Bien, Ok, muchas gracias. igual. Gracias a usted, profe. Bye.